Gálatas capítulo 5, versículo 26, hasta el versículo 5 del capítulo 6. Dice el texto de Gálatas 5, versículo 26, hasta el versículo 5 del capítulo 6, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tenga motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, estamos con base a eso, hemos estado hablando incluso acerca de cómo el texto nos lleva a cumplir la ley del amor, ¿no? Y que esta ley del amor Gálatas capítulo 5, versículo 26. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Entonces, estamos hablando del cumplimiento de la ley del amor, lo que es la ley de Cristo, amados hermanos. Y lo que empezamos a ver con respecto a ello, mencionamos que nuestro sermón, que es la segunda parte de lo que iniciamos hace 8 días, que nuestro sermón está siendo expuesto en 3 puntos, que son 3 preguntas, de las cuales hemos respondido 2. La primera es, ¿qué debemos evitar como cuerpo de Cristo? La segunda es, ¿qué debemos procurar como cuerpo de Cristo? Y la tercera que nos falta por responder y la que vamos a responder el día de hoy es, ¿qué debemos entonces o en qué debemos perseverar como cuerpo de Cristo? Y cuando hablábamos de la primera pregunta, de qué es lo que tenemos que evitar como cuerpo de Cristo, lo respondíamos basado en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Y la segunda pregunta, que es ¿qué debemos procurar como cuerpo de Cristo? Lo veíamos basado en el versículo 1 del capítulo 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y con esto en mente, amados hermanos, ¿qué respondimos a estas 2 preguntas? Primero, que debemos evitar la vanagloria personal, compitiendo con nuestros hermanos, que la vida espiritual o la vida cristiana no es una competencia, hermanos, donde busquemos quién es más espiritual que el otro, sino que la vida cristiana es una vida de unidad corpórea, donde lo que buscamos es el bienestar de nuestros hermanos. Por eso, en lugar de estar compitiendo con nuestros hermanos, lo que tenemos que hacer es servirles en humildad y amor en Cristo, gozándonos junto con ellos por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Y lo segundo que vimos, o la respuesta que le dimos a la segunda pregunta, en resumidas es que debemos procurar el bienestar de nuestros hermanos, debemos procurar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, incluyendo, obviamente, dentro de esto, su restauración espiritual cuando este hermano ha sido herido espiritualmente por causa de su o sus pecados. Y la manera como debemos hacerlo no es con agresividad, la manera como debemos restaurar a nuestros hermanos, como debemos ayudar a nuestros hermanos espiritualmente, no es con jactancia o soberbia, sino con mansedumbre y, como lo mencionamos, con humildad, ya que la humildad y la mansedumbre son 2 virtudes espirituales ligadas la una a la otra. Pero no solamente debemos hacerlo con mansedumbre y humildad, sino que en esa misma humildad vamos a hacerlo considerándonos a nosotros mismos. Considerando que nuestras flaquezas espirituales y la necesidad diaria de ser investidos por la gracia para así también ser sostenidos por nuestro buen Dios. Porque lo que le puede pasar a nuestro hermano, también, amados hermanos, nos puede ¿qué? Pasar a nosotros.
Incluso cada caída, cada debilidad de nuestro hermano es un recordatorio de lo que te puede llegar a pasar a ti si también te descuidas. Eso nos lleva entonces a la tercera pregunta. ¿En qué debemos perseverar como cuerpo de Cristo? Y que aunque aquí vienen los versículos ya posteriores, vamos a leer especialmente. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, note que el apóstol Pablo, luego de ordenar qué es lo que no se debe hacer y ordenar lo que sí se debe hacer respecto a nuestros hermanos en la fe, ahora da una siguiente orden. Y digo orden es porque aquí el apóstol Pablo no ha hecho sino plantear en sus verbos imperativos, es decir, ordenanzas. Y la siguiente orden que da, y digo esto, orden, no un consejo, no si quieren hacerlo. La orden es sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por eso digo orden, porque el verbo es tan imperativo al igual que los anteriores, lo cual implica que ciertamente eso es una orden apostólica. Pero aparte de estar en imperativo, este verbo también está en tiempo presente. ¿Y qué significa eso? Que es algo que debe seguirse ejecutando, que no es un asunto de una sola vez, sino de algo que se hace continuamente dentro de la iglesia. Pero también se hace una aclaración importantísima, que es sobrellevad las cargas. Ahora, la aclaración es esta. Pablo no está diciendo lleven los unos las cargas de los otros. La manera como plantea es sobrelleven, es decir, ayuden a llevar. No es que usted le va a quitar la carga a su hermano y la va a llevar usted. Es sobrellevad. Y no es un asunto de solamente alguien que recibe, sino de los unos a los otros. Entonces no es llevar completa, es ayudarles a llevar, pero note que es algo mutuo, los unos a los otros, lo cual significa que el sobrellevar mutuamente las cargas entre creyentes, entonces no es un consejo apostólico, mucho menos un mero consejo pastoral, sino y totalmente un ¿qué? Un mandato divino. Es una ordenanza. Bueno, ya la Escritura nos ha dicho en otras ocasiones que las enseñanzas de los apóstoles son mandamientos del Señor. Ahora, respecto a esto, se debe aclarar que muchas veces se considera que el sobrellevar las cargas forma parte de la obligación moral del pastor en la iglesia, como que fuera algo exclusivo y solamente de él. Pero el apóstol Pablo aquí no está hablándole al pastor de sobrelleve la carga de los demás. ¿Qué vemos aquí? Que por extensión esta labor, que sin duda alguna es pastoral, es una labor que se extiende ¿para quiénes? Para todos, para toda la iglesia. No es una labor meramente pastoral. El levantar o el restaurar a una persona decaída espiritualmente no es una labor de alguien. Muchos hermanos son felices diciendo, este está desanimado, este también, vayan de este, lo otro, mire por acá, aquí le tengo a este, van de este. Y no hacen algo también. El apóstol Pablo aquí no es una carta pastoral. La epístola a los Gálatas es una carta netamente eclesial, es decir, para todos. Por lo tanto, la ordenanza de sobrellevar los unos las cargas de los otros es una ordenanza para la iglesia del Señor. Es una labor pastoral, pero es una labor pastoral que se extiende para todos. Bueno, hay que recordar que en cierto sentido cada hermano hace labores pastorales. Por ejemplo, la labor pastoral, exhortar, amonestar. Pero un hermano también puede exhortar a la luz de la palabra. Por lo tanto, es una labor que se debe hacer dentro del cuerpo de Cristo. Cada hermano como miembro del cuerpo de Cristo y como piedra viva en el edificio de Dios ha sido puesto para que con la gracia divina y el poder del Espíritu de Dios disponga su hombro para ayudar a llevar la carga del hermano y así la carga del hermano será más llevadera, recibiendo ayuda para soportar sus dificultades, trabajos y problemas personales. Y algo que aclaro siempre en esto. Pastor, ¿y qué pasa cuando yo soy el que, porque no falta el sufrido, qué pasa cuando yo soy el que le llevo la carga o le sobrellevo las cargas a todo mundo y nadie me la sobrelleva a mí? Primero que todo, pues habría que estar muy de malas, si podemos decir así, pues para que usted le ayude a todos y nadie le ayude a usted. Pero en caso tal, ese extremo planteado,
que le llegara a pasar a usted, que usted le ayuda a sobrellevar las cargas a todo mundo y nadie a usted, permítame decirle que eso es falso. Porque Dios está ahí con nosotros. Cristo es nuestro pastor, amados hermanos. Y Él es el que nos ayuda a nosotros. De tal manera entonces que si yo realmente, en el extremo pues del asunto, le ayudo a todos, pero nadie me ayuda a mí, no, el Señor está ahí ayudando y fortaleciendo mi vida, dándonos aliento para que podamos, mis amados hermanos, llevar de manera correcta esas labores pastorales que se ubican aún dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es lamentable el desinterés que se manifiesta muchas veces dentro del cristianismo, hermano, en relación con la vida de los hermanos, que pasan desapercibidos y llevan solo las aflicciones y angustias de su vida. Por otro lado, hermanos, es una realidad que los creyentes entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, deben ayudarse mutuamente por las coyunturas que se conectan de manera perfecta y se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Como mínimo, si no es posible la compañía personal, debemos y podemos llevar sus cargas sobre los hombros delante del trono de gracia, para interceder por ellos a fin de que encuentren el oportuno socorro para sus necesidades. Ahora, es cierto también, hermanos, que ante esta labor que tenemos, es cierto que algunos simplemente se cierran a no querer dejarse ayudar en este sobrellevar las cargas, de tal manera que ni ayudan ni tampoco se dejan ayudar. Es una obligación entonces el que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. La pregunta es ante esto, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos sobrellevando los unos a los otros las cargas de nuestros hermanos? O la pregunta sería, ¿usted está obedeciendo esta orden? Porque reiteramos, no es un consejo apostólico, no es mucho menos es un consejo pastoral, es una ordenanza de la Escritura para nuestra vida. Pero hay gente simplemente apática. Ahora es cierto, y lo he mencionado, una de las maneras en cómo mostramos el amor a nuestros hermanos es orando por ellos, preocupándonos por ellos en nuestra oración. Pero tampoco es el extremo de decir, yo oro por todos y no me junto con nadie. Así que les baste eso. Antes agradezcan que oro por ustedes. Porque no falta la persona que piensa de esa manera, o el creyente. Si bien es cierto, voy a orar por mi hermano, y si bien es cierto, no tengo la oportunidad para acercarnos, para visitar, como alguien lo pudiese hacer, pero ¿de qué manera, por ejemplo, en la vida congregacional, yo estoy llevando a cabo eso? Ahora, obviamente, voy a pedir, también aclaro esto, las oraciones no van a reemplazar tampoco la ayuda que física o materialmente podamos brindar a nuestros hermanos, porque también está ese punto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos, obviamente, también, qué es lo que necesita mi hermano? El asunto es que no voy a saber qué necesita mi hermano si no me le acerco a él. Pero tampoco, hermano, ten cuidado, porque a veces nos lamentamos mucho, nos autocompadecemos porque decimos, es que nadie por aquí, nadie me ayuda, nadie está conmigo, no recibo cariño, no recibo amor, pero es que tampoco me doy a mis hermanos. Así que tenemos que cuidarnos de esas dos actitudes. Y aquí con respecto a lo que acabo de decir, de que si bien es cierto, podemos iniciar orando por nuestros hermanos y sobrellevar las cargas de ellos en nuestros hombros delante del trono de la gracia, también es cierto que yo debo observar, debo saber cuándo la ayuda que le voy a dar a mi hermano puede ser llevada a cabo. Por ejemplo, recordemos el texto de 1 de Juan 3, 17 y el 18. Mire lo que dice, quiero que lo leamos. 1 de Juan capítulo 3, versículo 17 al 18. Y aquí Juan es bastante frentero en lo que dice, certero, directo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos ¿de qué?
de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. Entonces la oración es importantísima, pero se requiere también de nuestra ayuda. Sobrellevar los unos las cargas de los otros no es simplemente decirle, hermano, estoy sobrellevando tu carga. ¿Listo? Todo bien, para que ahí me tenga en cuenta. ¿Y cómo lo estás haciendo? Eso no es simplemente decirlo. Es también actuar. Por ello, la siguiente parte del versículo es demasiado interesante porque recordemos que los judaizantes, con todo lo que hemos estudiado en la carta, no han hecho sino insistirles a esos creyentes de Gálatas a que se vuelvan a la ley mosaica o a la ley ceremonial. Y el apóstol Pablo, en toda la carta, no ha hecho sino darles argumentos escriturales para hacerles entender que no deben hacerlo. Sin embargo, observe cómo el versículo 12, luego de ordenarles, luego de ordenarles a sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿qué les escribe? Y cumplid así la ley de Cristo. O sea, ustedes tanto que están molestando, tanto que se han dejado engañar con el tema de la ley. Bueno, permítame decirle que haciendo eso, cumplen la ley. Pero no cualquier ley. No la ley ceremonial del Sinaí, sino ¿cuál ley? La ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es esta, que así como Él amó y sirvió al Padre, nosotros debemos hacerlo. Pero también que así como Él amó y sirvió al prójimo, nosotros ¿qué? Debemos hacerlo. Ahora, en Gálatas 5:14, texto por el cual ya pasamos, el apóstol Pablo ya mencionó que toda la ley en esa sola palabra se cumple. En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ahora en el 6:2 escribe, sobrellevando los unos las cargas de los otros, se cumple la ley de Cristo. Eso quiere decir que en el amor y servicio al prójimo, y especialmente hay que aclararlo a nuestros hermanos en la fe, tanto la ley del antiguo pacto como ahora la ley de Cristo queda cumplida. En la ley de Cristo el ofensor es perdonado. En la ley de Cristo el caído es restaurado. En la ley de Cristo el hermano necesitado es ayudado. Y aquí vale recordar entonces las palabras del Señor Jesús, que precisamente un capítulo que leímos el pasado jueves, que fue el capítulo 13. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Quiero que nos ubiquemos en Juan 13. Juan 13. Evangelio de Juan. Nos ubiquemos ahí y recordemos, ahora cito obviamente este texto que no es el texto que estamos exponiendo, pero lo cito es porque ayuda a fortalecer esto que Pablo está diciendo acá. ¿Qué es lo que Cristo está enseñando? ¿Cuál es la ley de Cristo? En Juan 13, 14, 15, ¿qué dice? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice Él? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí ve? Aparece el tema de servicio, ¿con qué? Los unos a los otros. Luego versículo 15, porque ¿qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Servicio. Y un servicio basado en la humildad. Y luego, un poco más adelante, en el mismo Juan 13, versículo 34 al 35, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y qué dice? Como yo os he amado. Que también os améis, ¿qué? Unos a otros. ¿Se observa otra vez el tema de unos a otros? Y luego añade, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La novedad del mandamiento, cuando dice un mandamiento nuevo os doy, la novedad del mandamiento está en que primero no es bajo la ley del antiguo pacto, porque esto de amar al prójimo ya estaba en el antiguo pacto. Pero ¿por qué Él dice un mandamiento nuevo os doy? Porque ahora este mandamiento se está dando bajo la era de Cristo y siendo Cristo el referente a seguir. Por eso, primero, la novedad de este mandamiento es que no es bajo la ley del antiguo pacto, sino ahora bajo la era eterna del nuevo pacto. Y segundo, que está basado en el ejemplo del mediador de aquel eterno y nuevo pacto. Por eso, en ambos versículos, en ambos textos, 14 y 15 y luego 34 y 35, se presenta a Cristo como el ejemplo a seguir.
Es como nuestro Señor Jesucristo nos amó, que debemos amar. Es como nuestro Señor Jesucristo sirvió, que debemos servir. Y por eso esto es claro en el texto de Juan. Ahorita estamos leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Un verso anterior, que es el versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y observe esto, escuche, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto es lo que se llamaría un amor extremo. Pero es así como el cuerpo de Cristo debe amarse. Es así como los creyentes deben amarse. Con abnegación, con sacrificio. No es simplemente de palabras. Y por eso se menciona la frase, sobrellevando uno las cargas de los otros. Pero es que en esa frase está contenido un conjunto de virtudes donde está implicada la mansedumbre, implicada la humildad, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la misericordia. Y por eso cuando Él dice que sobrellevando uno las cargas de los otros, es así como cumplimos la ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Cristo. Por eso esa frase es interesantísima, hermano, porque ante la insistencia de los judaizantes para que los cristianos de Galacia se volvieran judaizantes, guardadores de la ley mosaica, el apóstol Pablo los está dirigiendo hacia guardar correctamente una ley, pero no la ley de ellos, no la ley que ellos están buscando defender, sino la ley de Cristo. Y esta ley es especial, hermanos, porque en ella la ley que Dios introdujo al mundo de los hombres no se ignora, desobedece y quebranta, como pasó con el antiguo pacto. En este punto, ante esta ley, los que hacen parte de este pacto, los que están aferrados a Cristo, esta ley la atienden, la obedecen y la cumplen. Así que si el judaizante y el legalista quiere una ley, pues he aquí la más excelente ley, la de Cristo. Y aunque nuestro Señor Jesucristo ciertamente vino a cumplir y no a abolir la ley del Sinaí, a la vez, mediante su ejemplo, enseñaba su ley. Y respecto a ello, podemos recordar ejemplos. Aquella mujer pecadora que lavó sus pies en Lucas 7. ¿Permitido por la ley de los fariseos? Criticado. Pero, ¿qué recibió esa mujer? Amor y perdón. ¿Qué pasó con la mujer adúltera que trajeron en el pleno acto del adulterio y la trajeron para apedrearla menos al hombre? ¿Qué recibió? Amor y perdón. ¿Qué hubiese recibido los fariseos? No hubieran apedreado. Recordemos al malhechor al lado de la cruz. ¿Por qué estaba ahí clavado? Por malhechor. Por lo tanto, su castigo era justo. ¿Pero qué recibió? En la ley de Cristo, amor y perdón. Recordemos Zaqueo, ladrón. ¿Qué merecía un ladrón? La muerte en la ley. ¿Qué recibió? Amor y perdón. Ahora, obviamente, cuando hablamos de perdón, no menciono solamente amor, menciono amor con perdón porque en el perdón está implícito el hecho de que ellos eran pecadores, pero recibieron reconciliación con Dios. Y una de las más especiales que podemos observar, donde vemos la ley de Cristo a todo dar es, recordemos la restauración de aquel que le negó 3 veces. Pedro negó al Señor. Y aunque ante qué nos encontramos, bueno, restauración. Estos y muchos casos más que para el judaísmo no habrían sido sino juicio y castigo y muerte. En la ley de Cristo, ¿qué fue? Perdón, misericordia, amor. Vemos entonces que el apóstol Pablo resalta el cumplimiento de la ley de Cristo para dejar por entendido que el servirnos y amarnos como familia de la fe no es un mero concepto o mero sentimiento. Y por ello él mismo especifica y conecta con el mandato de sobrellevar los unos, ¿qué cosa? Las cargas de los otros. Un mandato que debe llevarse a cabo con amor, sin duda alguna. Un mandato que nos debe llevar a preguntarnos, ¿estoy yo sobrellevando las cargas de mis hermanos? ¿Lo estoy haciendo en amor? Amados hermanos, aunque suene raro ser portador de cargas, entonces en este caso es ¿qué? Un ministerio del Señor. ¿Qué ministerio tienes? ¿Pastor? ¿Eres predicador? ¿Diácono?
No, sobrellevo las cargas de mis hermanos. Y puede sonar un poco como que, uy, pero wow, qué ministeriazo, ¿ves? Pero es el que el Señor nos ha dejado. Es la manera en cómo cumplimos, así que, la ley de Cristo. Es algo que todo cristiano entonces debe y puede hacer, sin ignorar obviamente que es una consecuencia natural de vivir y andar por el Espíritu. Es algo que nos va a ayudar eso, a andar en el Espíritu. Eso será una manifestación de andar en el Espíritu, de vivir y andar en el Espíritu, el ayudar a nuestros hermanos y el sobrellevar los unos las cargas de los otros. El que profesa cristianismo y definitivamente se niega a tener este principio dado por Cristo a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos, está partiendo, acéptelo o no, de lo que ya mencionamos en la primera parte del sermón, una opinión errada de sí mismo. Su actuar es en vanagloria, lo cual condiciona la manera en cómo se relaciona con los demás. Y esta opinión brota de las comparaciones. Y aquí entramos a observar los versículos que dice Pablo y que plantea como un argumento a lo que acaba de decir. Versículo 3, ¿cómo inicia? Porque el que se cree ser algo. Mire cómo lo conectó. Recuerde, partícula argumentativa que presenta una razón o un argumento a lo que acaba de decir. ¿Cuál es su argumento? Ante el sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Bueno, porque es como si dijera, porque el que no lo hace, en realidad se está creyendo ser algo no siendo nada y se está engañando. Es la expresión de Pablo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces en el versículo 3 el apóstol Pablo prácticamente está retomando lo que mencionó en el versículo 26 del capítulo 5. Ser vanaglorioso es lo mismo que creerse ser algo no siendo nada. Recuerde que por eso es vana gloria, es decir, gloria vana, gloria inútil, gloria inservible. Es un espejismo de gloria. Por eso dice, creerse ser algo no siendo nada. Una persona que se jacta en vanagloria, se jacta por nada. Está elevado, pero en su pensamiento, porque en realidad no hay nada que lo esté elevando. Por eso Pablo, ¿qué dice? Así mismo se engaña. Culmina en un autoengaño que no le beneficia ante Dios y por lo tanto, lamentablemente, no le va a dejar servir a los demás. Porque si alguien se ve a sí mismo como superior a los demás, obviamente esa persona no se va a humillar llevando las cargas de otros o sobrellevando las cargas de otros. Y va a querer es que más bien quien le ayuda a sobrellevar y no solamente a sobrellevar, si es posible a tirárselas todas. Solo alguien consciente de quién es, que entiende en humildad y mansedumbre su verdadera condición y en agradecimiento su exaltación en Cristo, tal cristiano, amados hermanos, entiende que se debe no solo a Cristo, sino al cuerpo de Cristo. Bueno, es que servir a Cristo es servir al Señor. Servir a Cristo es servir a la iglesia, es servir a Cristo. Que alguien diga, yo sirvo a Cristo totalmente, pero nada que ver con su cuerpo. Es como yo dijera, mira, yo me quedo con tu cabeza, pero odio tu cuerpo. Si puedes tapártelo lo más que puedas, por favor, es que tu cabeza sí estápala, pero detesto tu cuerpo. O sea, que usted diría, pero me arranco la cabeza entonces. No, pues me voy. Alguien expresaba esto, decía, el pastor Suel Michelén decía respecto a la relación de Cristo-Iglesia como esposa de Cristo, decía, algunos, su actitud ante la iglesia es así, yo amo mucho al Señor, pero detesto a su esposa. Y eso creo que ningún esposo lo aceptaría. Mire, yo a usted lo aprecio mucho, compartamos, pero eso sí, mira, con su esposa metro ni me la traiga por acá. Ay, amor, te toca quedarte en la casa porque mi amigo o el fulano de tal no te detesta, entonces me toca dejarte en la casa, tú entenderás. Yo creo que ninguno vamos a hacer eso. No funciona. La relación con Cristo debe tener una relación con la iglesia. Y si en caso tal tú estás convencido que estás rendido a Cristo, pero no quieres tener nada que ver con la iglesia, está engañado. En realidad no está sirviendo a Cristo.
Recordemos una vez más el texto de Filipenses 2, que ya lo citamos hace 8 días. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda, lo citamos porque tiene cierta relación con el texto de Gálatas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es lo que dice Gálatas? No os hagamos vanagloriosos, compitiendo con otros, envidiándonos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Cuando eso hago, ¿qué voy a hacer? Voy a sobrellevar las cargas de mis hermanos. Hermano, entonces si lo que queremos es evaluar nuestra labor, nuestro avance, nuestro trabajo, aún nuestra propia vida espiritual, nuestro crecimiento, la comparación con otros no es el parámetro que Dios aprueba. Por eso yo voy a ayudar a mis hermanos es porque quiero que Él sea como Cristo. No lo voy a ayudar es para que Él se parezca más a mí. O el parámetro para decir, ¿hasta dónde voy a ayudar a este hermano? Hasta que sea como yo. No, llévalo a Cristo. No funcionará si obviamente te pones a ti como un parámetro, como el lugar a donde debes llegar. Por ello, en vez de mirar con desprecio a nuestros hermanos, enfocarnos a mirar qué es lo que ellos están o no haciendo, lo que debemos mirar es si nosotros estamos cumpliendo o no con nuestros deberes con Dios y nuestro prójimo. Y aquí es donde entra el versículo 4 y 5. Así que cada uno, ¿qué dice? Someta a prueba, ¿qué? Su propia obra. Hermanos, examínense cómo están andando, examínense, obsérvense qué están haciendo de su vida cristiana. Note lo que dice, cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra que se usa aquí se traduce como, que es una palabra compuesta y se traduce como aprobar tras someter a prueba. Dicho de otra manera, es un llamado que el apóstol Pablo hace a examinarse a sí mismo, lo cual es el parámetro bíblico para evaluarnos. Examinarnos ante Dios, lo cual debe ser bastante común, no de una vez al año, no de cuando el pastor diga, sino de siempre en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué cosa? Examinarnos, evaluar nuestra vida, someter a prueba nuestra obra para saber qué es lo que estamos haciendo. En la Septuaginta, en los salmos se utiliza esta palabra, incluso la palabra es dokimaseto, y esta palabra aparece en los salmos. Por ejemplo, voy a citarlos, si quiere apúntelos, no para ir a él, sino se los voy a citar. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y viene la palabra, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Dónde está la palabra? Dokimaseto es pruébame, examina. En Salmo 139, versículo 23, aparece la frase, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el apóstol Pablo, que es el que la está utilizando aquí en Gálatas, la ha utilizado con los corintios. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, 28, texto que leímos al momento antes de la Santa Cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Pero ¿qué manda? Pruébese. Y en 2 Corintios, al final ya de la carta, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Se observa cómo se llama a examinar, a escudriñarse a sí mismo. Cada uno someta a prueba su propia obra, su caminar, su fe en Cristo, su cristianismo. Y si hay algo por lo que alegrarnos, si al examinarnos podemos decir, gracias Señor, porque mi fe está puesta en ti. Gracias Señor, porque mi vida está en tus manos. Hermano, entonces gloriémonos en el Señor. Entonces gocémonos en nuestro buen Dios de que por causa de Él, por su gracia, por su Espíritu, amados hermanos, podemos nosotros entonces estar firmes en el Señor, que es el llamado del apóstol Pablo, es lo que el apóstol Pablo exhorta. De allí que Pablo diga en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga.
Y aquí es interesante esto, hermano, porque observe que en el versículo 2, ¿cuál es la ordenanza? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y luego en el versículo 5, ¿qué dice? Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dice, a ver, Pablo, o sobrellevamos los unos al otro, o cada uno la lleva. Bueno, ese es el problema con a veces las traducciones del español, que nos traducen una palabra diferente o dos palabras con la misma y nos pone a voltear. Algunas versiones dan una mejor traducción y por eso mientras en el versículo 2 se traduce correctamente sobrellevar los unos las cargas de los otros, haciendo referencia a problemas, a dificultades, en el versículo 5 se traduce mejor de esta manera. Porque cada uno se ocupará de su propia responsabilidad. Es lo que quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque, empezando de que la palabra carga, o que se traduce como carga en el versículo 2, es diferente a la que aparece en el versículo 5. En el versículo 2 es bari y en el versículo 5 es fortión, totalmente diferentes. La primera hace referencia a cargas en cuanto a aquello que produce aflicción, aquello que se vuelve complicado de llevar solo. Pero la palabra que aparece en el versículo 5, la que acabo de mencionar, es la que se usa para referirse al peso que regularmente lleva un hombre, pero relacionado con las obligaciones normales de la vida y por las que él debe responder. Observe que el apóstol Pablo en el versículo 4 que está diciendo, pruébese, examínese, mira a ver en qué está fallando y si algo tiene que gloriarse, pues gloria a Dios por ello. Es decir, algo que lo alegre. Pero con respecto a eso, se debe entender que cada uno debe cumplir con su propia responsabilidad. En este caso, ¿cuál? Nuestras responsabilidades espirituales. Por eso, si bien yo puedo ayudar a mi hermano con su falencia espiritual, diciendo, Señor, fortalece al hermano Pepito, levanta lo que está desanimado, ayúdalo. Ahí le estoy ayudando a sobrellevar su aflicción, pero él tiene que llevar su propia carga o su propia responsabilidad. ¿Cuál? La oración de él. Mi oración no lo va a hacer crecer espiritualmente a él. Yo lo estoy acompañándolo. Que yo vaya y le diga, hermano, ¿cómo estás? Ánimo, sigue adelante. Mira, estoy orando por ti. Mira lo que dice la palabra, un mensaje de ánimo. ¿Qué estoy haciendo? Sobrellevando su carga. Pero ¿quién tiene que orar, leer la palabra, crecer en el Señor? Él mismo. Entonces, es la diferencia en cómo sobrellevamos las cargas los unos de los otros, pero cada uno debe cumplir con su propia responsabilidad. Tanto los pastores como los creyentes que buscamos exhortar y animar a nuestros hermanos, solamente podemos llegar hasta ahí, ayudarles a sobrellevar la carga, animándolos, alentándolos, demostrándole que no están solos, pero ellos tienen que crecer. Cada uno tiene que orar, cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades, hermano. Y aquí, mis hermanos, regresamos a donde comenzamos. Aquellos que caminan por el Espíritu son conducidos a relaciones armoniosas entre sí. De hecho, esa reciprocidad entre nosotros es la palabra que da cohesión al párrafo que hemos estado estudiando. No es un accidente que Pablo se dirija a sus lectores en el versículo 1, hermanos. Que en el griego la primera palabra y la última palabra de Gálatas 6, aparte del último amén, es la palabra hermanos. Nuestro hermano indudablemente nos debe interesar. No nos pase como al perverso de Caín, que cuando le preguntaban por su hermano frívolamente respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Te interesa tu hermano? ¿Vas a responder así ante el Señor? ¿Qué estás haciendo por sobrellevar la carga de tu hermano? ¿Vas a responder, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Él verá que mira a ver como él, a mí nadie está pendiente de mí, nadie me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, nadie está preocupado por mí. Bueno, si nadie está preocupado por ti y eso te duele, hermano, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si a mí me duele que nadie esté pendiente de mí, si a mí me duele, si es así que está pasando, que nadie está cuidándote espiritualmente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacerlo. Pero mi hermano,
Si un hombre es mi hermano, entonces yo soy su guardián. Debo cuidarle en amor, preocuparme por su bienestar. Y no estoy obviamente ni para afirmar mi superioridad fantasiosa sobre él, porque al contrario, el hecho de que yo esté cuidándolo, que esté mirando, velando por su vida espiritual, es la expresión de lo que Pablo dice en Filipenses 2. Mirarnos o mirar a mi hermano como ¿qué? Como superior a mí mismo. Así que el hecho de que yo esté pendiente de él no es una posición de autoridad sobre él, sino que es una posición de ¿qué? De servicio a él, de velar por él, de cuidarlo. Así que no es para provocarlo ni para ofender su superioridad sobre mí o para envidiarle. Simplemente cumpliendo la ley de Cristo que se basa en ¿qué? En amar y servir. Si él está cargado, yo le ayudaré a sobrellevar sus cargas. Si él cae en pecado, debo restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero también debo motivarlo a que él cumpla con sus responsabilidades espirituales. Esa es la vida cristiana, hermano, tan práctica, al cuidado fraternal y al servicio que el caminar por el Espíritu nos conducirá. Y es ahí donde toda la ley, pero la ley de Cristo se cumple en nuestro amor por los hermanos. Con respecto a los no creyentes, esto es un llamado a observar que a veces nos miran como si fuéramos los super cristianos o como que nos creemos los super ultra espirituales. No, no nos creemos los super ultra espirituales. Si nos conocieran más allá, si pudiésemos hablar más a profundidad, se darán cuenta de lo necesitados que somos, primero de Dios y segundo de todos nuestros hermanos. Dependemos constantemente del Señor. No creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Creemos que vamos hacia la meta. Bueno, y si eso es así para con nosotros, mis amados amigos, si hay incluso alguien aquí que no sea creyente, debo recordarle que por eso el creyente depende absolutamente de Dios y nada más que de Dios. Para persistir en esta vida cristiana, para perseverar en este caminar, se requiere absolutamente una dependencia de Dios. De otra manera, no vamos a poder cumplir o sobrellevar o cumplir con la responsabilidad del cristianismo. Se requiere de Dios y se requiere de un cuerpo, de una familia, a quienes llamamos hermanos en la fe, en quienes podamos fortalecernos, en quienes podamos recostarnos, porque entre todos vamos a sobrellevar nuestras cargas. El Señor, mis amados hermanos, nos ayude no solamente a dejarnos ayudar de nuestros hermanos, sino que también nos ayude ¿qué? A ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar las cargas de ellos. Ahora, parte de la predicación, parte de todo esto es la manera en cómo, por eso cuando decimos deben cumplir con sus responsabilidades, ¿qué tienen que hacer? Crecer. El creyente no solamente debe estar centrado en déjate sobrellevar, sino, recordemos, mientras que por un lado se nos exhorta a nosotros a sobrellevar las cargas, a él, a cada uno que se le exhorta, lleva tu propia carga. Pero mejor traducido, ¿cuál sería? Hermanos, sobrellevemos las cargas, las aflicciones, esas cosas pesadas, pero cada hermano cumpla con sus propias responsabilidades espirituales. Cada uno cumpla con los deberes que lo van a llevar al crecimiento espiritual. A nuestros amados amigos podemos orar mucho por ustedes, podemos pedir mucho por su salvación, pero si ustedes no cumplen con la responsabilidad de ir a Cristo, sus vidas van a quedar entregadas al infierno eterno, van a quedar sometidas a una eternidad sin el Señor. Cumplan ustedes también con la responsabilidad que tienen como seres humanos de ir ante su Creador y de acercarse a Él como Señor de sus vidas. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre bondadoso, te agradecemos en gran manera por este tiempo, Señor. Tiempo de regocijo, tiempo de edificación espiritual, tiempo, Señor, para poder avanzar más y más en tus sendas. Muchas gracias por permitirnos culminar, Señor, esta segunda parte del sermón, donde el llamado es a cumplir la ley del amor, es decir, la ley de Cristo. Muchas gracias, Dios. Perdónanos, Señor, por las cosas en las que hemos sido confrontados porque no las estamos haciendo.
y ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica. Ayúdanos a llevarlas a cabo, bendito Dios, porque es un recordatorio, una vez más, Señor, de que pertenecemos a una familia en la fe. Es un recordatorio, Señor, de que debemos estar preocupados por estos hermanos que están cumpliendo sus responsabilidades, pero también es un llamado, Señor, y ruego que aquellos que han estado escuchando este sermón, Señor, tanto presentes como de manera virtual, Señor, sean confrontados por también la responsabilidad que tenemos de llevar nuestras propias responsabilidades, de cumplir las propias responsabilidades, Señor. Aquellas que otro no puede hacer por nosotros, aquello que otro no nos puede ayudar a llevar, sino que me corresponde a mí y solamente a mí, Señor. Ayuda a mis hermanos a cumplir con esas responsabilidades personales y aquellas en las que podamos sobrellevar a nuestros hermanos sus cargas. Bueno, Señor, que así sea, bendito Dios. Ayúdanos en amor, en gozo, en servicio, a bendecir a nuestros hermanos, Señor. Y ayuda a mis hermanos, aquellos que están ensimismados, aquellos que, Señor, que no están, bendito Dios, preocupados por ayudar, ni tampoco por dejarse ayudar. Señor, que esta palabra les abra el entendimiento, golpee sus corazones, Señor, y los lleve a buscar la hermandad del cuerpo de Cristo, Señor, a buscar el calor espiritual de la vida congregacional para que sean fortalecidos en tus sendas, en este caminar donde tú, Señor, debes ser formado en nosotros. Muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Mis amados hermanos, a los aquí presentes, a los hermanos conectados, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.